buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Hoy transmitiendo desde el Archivo General de la Nación, un sitio emblemático de la ciudad de Bogotá, que al ladito de la Candelaria, y estamos saliendo otra vez a la ciudad a hacer este programa de la Franja de Opinión de Canal Capital, y hemos decidido durante este mes, empezamos en enero, a hacer unos debates con los candidatos a Cámara y con los candidatos a Senado de la ciudad de Bogotá, los que tienen asiento en la ciudad de Bogotá, los candidatos a Senado. Hoy precisamente es la primera vez, ya habíamos hecho otro programa con los candidatos a Cámara, pero hoy invitamos 3 candidatos a Cámara y un candidato a Senado. El candidato a Senado es Rodolfo Arango, es abogado, fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, es un profesor universitario con libros sobre derecho y libros sobre los problemas del país, una persona que decidió meterse al juego electoral después de haber hecho sobre todo opinión, la hace también desde El Espectador con su columna, y hoy lo tenemos a él y tenemos a 3 candidatos de los diversos partidos de Bogotá. Jaime Caicedo por la Unión Patriótica, me cuenta Jaime que tienen 20 candidatos a Cámara en todo el país. La Unión Patriótica es un partido con historia trágica, pero con historia también muy valiosa para el país. Gracias, Jaime. Tenemos Clara Rojas, cabeza de la lista del Partido Liberal, muy conocida por su sacrificio, también por su lucha en favor de los secuestrados, después de haber vivido ella también esa tragedia, y hoy está de cabeza de lista también incursionando por primera vez en política. Gracias, Clara, por venir. No, para mí es un gusto. Mil gracias por la invitación. Y Rodrigo Lara, que hace parte, que es cabeza de la lista de Cambio Radical, y claro, una persona también con una historia en el país, hijo de una persona que quisimos mucho en Colombia y que murió sacrificado, y que hoy también va a enarbolar toda esta historia que tiene detrás. Rodrigo, muchas gracias. Gracias, León, muy amable. Vamos a hacer un perfil, de todas maneras, de una historia un poco más amplia de ellos. Yo hice solo la presentación, vamos a esa presentación y volvemos a empezar este debate. Hoy en La Controversia, continuamos con los programas especiales de cubrimiento electoral. Nuestros invitados son algunos de los candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá. Clara Rojas nació en Bogotá y es abogada de la Universidad del Rosario. Realizó estudios en Derecho Tributario, Derecho Comercial y Ciencia Política. Trabajó en una importante firma de abogados y luego se independizó. Ingresó al sector público con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comercio Exterior y retornó al sector privado asesorando diversas empresas. Fue secuestrada por las FARC en 2002 y liberada en 2008. Escribió su primer libro, Cautiva, traducido en más de 13 idiomas. En 2010 y 2011 ganó la mención a Mejor Biografía y Libro Latino del Latin American Book Awards, New York. Ejerció como directora de la Fundación País Libre y aspira a la Cámara por el Partido Liberal como cabeza de lista. Jaime Caicedo encabeza la lista de la Unión Patriótica a la Cámara de Representantes por Bogotá. Ha sido profesor e investigador durante 35 años de la Universidad Nacional, fundador, secretario general del Partido Comunista y sobreviviente de la Unión Patriótica. Es antropólogo, magíster en análisis político, económico, de relaciones internacionales y doctor en ciencias filosóficas de la Universidad de La Habana. En 1985 fue gravemente herido en un atentado, teniendo que exiliarse en más de una oportunidad por su intensa actividad política de izquierda. Fue concejal de Bogotá desde el 2008 al 2011 con una importante votación. Rodrigo Lara Restrepo, hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, abogado de la Universidad Externado de Colombia y magíster del ENA, Escuela Nacional de Administración de Francia.
Ha sido investigador de la Universidad Externado, asesor del Ministerio del Interior y del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. Sala Anticorrupción de la Presidencia de la República. En el año 2006 estuvo como candidato al Senado por Cambio Radical y aunque no logró una curul, en el 2008 ingresó como reemplazo del senador Germán Vargas Lleras. Más adelante se desempeñó como presidente del Gremio Empresarial de Telefonía Móvil. Hoy día es el primer renglón en la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, Cambio Radical. Estamos en la controversia, transmitiendo desde el Archivo Nacional, Archivo General de la Nación, un lugar emblemático de Bogotá, en un debate con los candidatos que tienen más asiento en Bogotá hacia el Congreso. Es un panel de lujo porque los que están acá son sobre todo intelectuales, gente de la academia, gente que ha hecho un papel crítico en la sociedad colombiana y que, claro, van a enriquecer el debate en el Congreso, van posiblemente a conformar una bancada muy importante para Bogotá. Y vamos a empezar con Rodolfo Arango, que es un poco el que está acá por Senado, para darle pues digamos, un primer pasón, digamos, a lo que significa Bogotá para un congresista, qué cosas, sería un primer segmento donde hablamos de qué le dice un congresista a Bogotá, cuál es el papel que puede jugar allá en favor de la ciudad. Rodolfo. Gracias, León, primero por la invitación, muy amable, y a los invitados, muchas gracias. Yo diría que Bogotá es el crisol de la nación, es una ciudad que acoge a gran cantidad de población procedente de todo el país. En ese sentido, para un político que se inicia en estas lides, como es mi caso, digamos, el contacto con Bogotá es fundamental. Digamos, se le mide el pulso a la nación, la problemática. Yo creo que la gente que viene de las regiones arrastra tras de sí toda una historia. Pensemos en el desplazamiento nomás, la población de Soacha, lo que concentra en Bogotá y lo que significa para el país. Y en ese sentido, yo creo que para alguien que busca apoyo popular para llevar unas banderas de representación al Congreso, Bogotá significa algo muy importante, su número de población, pero por sobre todo ese pulso que hay que tener sobre el país, sobre sus problemas. Uno tiene que saber llegarle a la gente con cuestiones concretas, y creo yo que Bogotá le da una cierta ventaja a los que son de aquí, porque encuentra uno la nación entera con sus problemáticas y es fácil acceder a ese diálogo directo cara a cara con los actores. Jaime, usted ha sido concejal de Bogotá, de manera que ese ha sido su tema durante mucho tiempo. Ahora, ¿cómo es eso de pasar de concejal a ser candidato a la Cámara y cuál es la diferencia y cuáles son las cosas comunes entre ser concejal de Bogotá y ser representante a la Cámara por la ciudad? Bueno, muchas gracias y buenas noches para todos y todas. Yo soy candidato a la Cámara por la Unión Patriótica, es decir, por un proyecto que renace después de un genocidio que avergüenza a este país y después de 11 años de ostracismo político sin una personería jurídica con la cual actuar. Yo pienso que la idea de llegar al Congreso es la idea de posicionar la necesidad de un compromiso de este movimiento Unión Patriótica con una paz democrática en este país, que implique cambios y transformaciones en la sociedad. Y por eso lo que nosotros hicimos y propusimos como concejal de Bogotá, lo vamos a proyectar en una visión nacional, pensando en esta ciudad, desde luego, pero pensando que esta ciudad no solamente es un crisol del país, como ha dicho Rodolfo con toda razón, sino que además es el punto donde se anudan las contradicciones más esenciales de la sociedad. Yo creo que en ese sentido pensamos jugar algún papel constructivo y propositivo para el cambio democrático. Clara, los últimos años pues ha estado dedicada más a la defensa, a la reivindicación de las víctimas, a tener una voz muy fuerte contra los actores armados por
por la victimización en la que han sometido a mucha parte de la población. Ese puede ser, claro, es una bandera muy importante en Bogotá. Esa bandera y otras a Bogotá, ¿qué va a hacer usted en la Cámara? Bueno, había una situación muy importante de destacar y es que Bogotá efectivamente tiene todos los problemas del país. Entonces digamos que la problemática la vemos en Ciudad Bolívar, la vemos en Usme, la vemos en Fontibón, en fin. Yo quiero centrar mi foco mi foco de trabajo en dos puntos. Uno, el tema social, por supuesto, porque aquí todavía tenemos niños desatendidos, mujeres sin trabajo, madres cabeza de hogar, madres comunitarias, juventud desempleada. Adultos mayores sin atención, de manera que el foco social es fundamental. El otro lado, como defensora de los derechos humanos que he venido siendo, quiero seguir llevando esas banderas, pero adicionalmente, dada la coyuntura que está viviendo Bogotá, el Partido Liberal está muy comprometido en presentar una reforma legislativa que permita profundizar la descentralización, de manera que cada localidad, que sin duda es inmensa, puede ser por lo menos, ¿qué le digo yo?, Suba, más de 1 millón de habitantes, o Ciudad o Kennedy, 2 millones, una Cali, una Neiva. Cada localidad pueda tener un alcalde elegido popularmente de manera que haya un doliente, porque hoy en día la realidad es que no tenemos malla vial, por decir, no hay atención en los hospitales. Estuve el domingo en Suba y resulta que la gente cuando va al hospital resulta que lo trasladan a Kennedy o lo trasladan al hospital de Médicis. Entonces uno dice, ¿cómo es que en Bogotá nos pasa eso? Entonces, profundizar esa reforma administrativa que permita realmente dar un mejor servicio a la comunidad. Y el otro tema, sin duda, es el del transporte masivo. Estamos muy comprometidos en realmente sacar esa bandera adelante. Incluso yo hace muchos años, León, de pronto no sabía, participé en una campaña política y nosotros proponíamos el metro. Y han pasado más de 20 años y todavía seguimos sin solucionar realmente el transporte masivo para Bogotá. Igual en el tema ambiental, la descontaminación del río y de la protección de las cuencas. De manera que ahí hay mucho trabajo por hacer. Somos, digamos, la segunda instancia después del Consejo en cuanto a control político y sin duda en la medida en que representamos la posibilidad de organizar las cargas del presupuesto para la ciudad, pues ahí es donde creo yo vamos a tener una gran incidencia para que esos dineros de la nación efectivamente lleguen a estos programas que queremos que se lleven adelante. Eso de control político, porque realmente eso, la Cámara es la única que puede citar a un debate al alcalde. Ese control se ha ejercido poco, ahora que usted lo menciona, normalmente sobre Bogotá, a pesar de la gran disputa que hay en Bogotá hoy en día. Rodrigo, bueno, hay una historia suya ya contada ahí de que no solo pues tiene una historia familiar, sino ha sido una persona metida en la política desde un lugar muy crítico, desde un lugar también controversial y valiente también, porque ha renunciado a cosas y ha salido en un debate público interesante. Ahora, y fíjese, llega usted a encabezar un partido que tiene mucho asiento en Bogotá, que tuvo mucho asiento en Bogotá por la figura de Germán Vargas. ¿Cómo se siente usted en esa representación de ese partido? ¿Va a tener la misma actitud crítica? ¿Va a ser parte de una actitud crítica cuando normalmente este partido está en la unidad nacional y va a ser muy comprometido con el próximo gobierno de Santos, si es que Santos llega? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que el proyecto que estamos liderando para la Cámara de Representantes lo hacemos con una idea central, y es que Bogotá necesita un cambio radical. Yo creo que Bogotá lleva una década perdida, una década estancada, y los problemas prácticos que afectan la vida de todos los días de los ciudadanos se han visto agravados en los últimos años. Yo creo que Bogotá necesita un cambio de modelo, y la única forma de lograr ese cambio de modelo es organizándonos políticamente. Yo creo que la Cámara de Representantes va a representar, perdón la redundancia, va a significar una plataforma para recuperar la administración de Bogotá y resolver los problemas más inmediatos de la gente. El viaje promedio en Bogotá se demora 65 minutos, México 45 minutos. La insatisfacción con el sistema de salud es la más alta de las grandes ciudades de Colombia.
La tasa de desempleo es del 9,3%, bajita para Colombia, pero 2 a 3 puntos más alta que las capitales latinoamericanas. Y vemos que desde hace 10 años pues, no se están tomando los correctivos y el riesgo es que esta ciudad colapse absolutamente. Bogotá crece, básicamente crece 100.000 habitantes al año y las soluciones de fondo no las vemos. Pareciera que estuviéramos como un poco quietos, inmóviles frente a las tragedias que se avecinan. Miren nomás lo que pasa con el relleno de Doña Juana. Este año colapsa. Es un tema que muy poco se ha manejado y es solo para citar un ejemplo de los problemas muy serios que afectan a Bogotá y que en 10 años hemos visto que no se han solucionado. Por lo tanto, yo creo que es hora de tomar determinaciones muy claras y cambiar el modelo de administración de la ciudad. Bueno, quiero robarles un pequeño espacio a este debate para dar una noticia importante. Yo creo que la acaban de ver en otra franja, pero que para nosotros significa mucho en estos programas de la franja de opinión, el premio del CPB a la columna de opinión a Laura Gil, que es parte de este canal, y es unas felicitaciones para Laura y también para una compañera y colega, Natalia Orozco, que bueno, salió de Los Informantes. Es un caso especial porque salió de ese programa Los Informantes por una entrevista que hizo a Pablo Catatumbo y le acaban de dar el premio en el CPB por esa entrevista, de manera que es un acto de protesta también. Una dulce venganza. Es una dulce venganza del CPB y de Natalia. De manera que felicitaciones a las dos compañeras de trabajo. Y Rodolfo, veo que aquí Rodrigo deslizó una crítica dura para su partido, porque dice que estos 10 años que perdidos para Bogotá, los 10 años de gobierno del Polo, ¿usted qué tiene que decir a eso? Fíjense que yo creo que hay que poner en contexto las cosas, y es que Bogotá recibe buena parte de la población. Rodrigo habla de 100.000 habitantes, en ciertos momentos han sido muchos más, en los picos de la violencia y del desplazamiento interno forzado. Bogotá recibe gran cantidad de los problemas del país por la violencia, por el conflicto armado. En ese sentido, las dificultades son aún mayores. Se ha avanzado en muchas cosas, ¿no? Los comedores comunitarios, se ha avanzado lentamente en la administración, en los colegios muy bien dotados para gran número de población. Creo yo que lo que falta definitivamente es atar el tema de los derechos sociales, que son los más sensibles para la población, la salud, ¿no? La educación para los niños, ¿no? El trabajo, la seguridad social, a lo urbano. Ese cruce no lo hemos hecho en Colombia. Y es que vemos el tema de los derechos sociales como una cosa muy abstracta, como si fuera un asunto constitucional, de que si uno puede meter o no una tutela para defenderse contra una EPS o para tener un cupo en un colegio. Y tenemos que pensar más a largo plazo en una Colombia que va a crecer demográficamente, que va a tener 80 millones de habitantes en unos 2 décadas, y que la planeación de las ciudades debe ser bien diseñada, a partir, por ejemplo, de un centro que sean los colegios públicos de gran calidad, gratuitos, que reúnan a la comunidad en torno al colegio, que los niños puedan ir al colegio en bicicleta, a pie, ¿no? A atender sus clases, y que todo gire en torno a la educación para construir una sociedad de conocimiento. Entonces tenemos que tener un concepto claro para dónde queremos que vaya la nación, y eso no lo han tenido los gobiernos, y mucho menos los gobiernos neoliberales, que han privilegiado básicamente la acumulación de capital y no lo social como se propone en el Polo. Vamos a ir a una pausa y Jaime, cuando regresemos, usted también lo toca ese debate con Rodrigo y hay que meterle polémica a esto porque se llama la controversia. Entonces vamos a una pausa y volvemos.